Bueno, aquí ahora ya con la presentación tan bella de Roxana conectamos con nuestro siguiente panel, que es el panel en español. Es una gran dicha que, bueno, Spiritual Awakenings International tiene todo su trabajo que está creando realmente con potencia a nivel internacional, para que todos participemos. Entonces, nuevamente, soy la doctora Ingrid Jóncala, miembro del Consejo Asesor de Spiritual Awakenings International, así como también miembro de la Junta del Comité en Español de esta gran organización. Y bueno, hoy, en este momento, voy a presentar nuestros ponentes en el panel de las bendiciones y retos de ser un experienciador. Y el panel de hoy está conformado por Francisco Valentín, nacido en Puerto Rico, y yo, la doctora Ingrid Jóncala, nacida en Colombia. Y originalmente teníamos una tercera oradora, Ana Cecilia González de México, pero desafortunadamente Ana Cecilia no va a poder estar aquí con nosotros presentando hoy, pero sé que definitivamente está aquí unida con nosotros desde su corazón. Y bueno, hoy comenzamos con Francisco Valentín, y como una corta introducción, Francisco nació en Puerto Rico y actualmente vive en Florida, Estados Unidos. Él ha tenido múltiples experiencias espiritualmente transformadoras, entre ellas una experiencia cercana a la muerte en un accidente automovilístico en 1979 a los 18 años, el cual cambió su vida para siempre. Hoy Francisco es autor y custodio de los transcritos. Y con esto, démosle la bienvenida a Francisco Valentín. Muy buenas noches a todos. Como bien saben, mi nombre es Francisco Valentín. Soy el intérprete de Maestros Ascendidos, mejor conocidos como la Fuerza Colectiva de Conocimiento y Sabiduría. Esta noche vamos a hablar de las bendiciones y los retos, y yo voy a compartir con ustedes mis experiencias desde el 1979 hasta hoy día ser el maestro, el intérprete de Maestros Ascendidos. Mi historia y cronología la pueden ver porque, como es tan extensa, en una presentación que yo hice en español en Spiritual Awakening International, si pueden y tienen la disponibilidad, pueden ir a la sección de videos. Va a estar en la fecha del 13 de noviembre del 2011 para dar el recuento completo de mis experiencias. Pero para todos aquellos que son nuevos, les cuento que todo comenzó una tarde de verano del año 1979, cuando, a consecuencia de un aparatoso accidente automovilístico a la corta edad de 18 años, y aquí, si me permiten, voy a compartir unas imágenes con ustedes. Si me permiten un segundito, vamos a ver, para compartir la imagen. Permito por aquí, tengo que abrir esto primero, que íbamos a practicar, pero no pudimos practicar, por lo tanto, voy a compartir estas imágenes aquí. En esta imagen pueden ver mi accidente del auto en el cual yo estaba conduciendo, y yo como conductor estaba aquí. Milagrosamente sobreviví, no se sabe cómo, y para darle otro ángulo del auto, yo estuve aquí. Para darle un recuento, si me permiten volver otra vez. Brevemente, al yo sufrir el accidente, el impacto fue tan severo que yo, y lo digo a veces en chiste, yo me fui por encima de la luz, pasé por el puente, el túnel, la vereda, los seres queridos, me fue mucho más para allá y terminé en lo que yo puedo llamar la nada. En la nada
yo me encontré con vida. Yo seguía siendo yo mismo. Y al encontrarme siendo yo, quien yo siempre fui, entendí muchas cosas que no había comprendido antes. Pero como era tan joven, no podía describir. Pero en la nada yo sabía que yo seguía siendo yo. No me pude identificar como Francisco Valentín porque no existía en mi pensamiento la individualidad de Francisco Valentín. Yo era el ser que siempre fui. Y como era tan joven y no entendía, vi una luz que se iba acercando y fui rodeado por seres de luz que me dieron una paz increíble que es indescriptible. Y luego sentí una fuerza superior que iba por encima de todo lo que me estaba rodeando. Y después de ese evento, solo recuerdo regresar. La historia completa, como le dije, ya la divulgué en el video que aparece en el 13 de noviembre en los videos de Spiritual Awakening International. Pero como el tiempo es limitado, no puedo abordar mucho en ello. Pero para que tengan una mejor idea, al regresar, traté de explicar lo que me sucedió. Y ahí fue cuando fui ignorado por mi familia, mis amigos, la cultura, la sociedad, la religión y hasta la ciencia y la historia que conocemos. Hablando de retos, empecemos con el primero. Al regresar del otro mundo, yo me tropecé con la primera realidad. Nacido y criado en Puerto Rico, siendo católico desde primer grado hasta escuela superior, con un currículum diario de religión, yo entendía que al morir uno o iba al purgatorio o al cielo, que la vida era una sola. Y al dormir, y al dormir hasta que el Señor nos mande a buscar a los vivos y muertos. Eso fue lo que a mí me enseñaron. Pero yo siempre me cuestionaba, pero los niños iban directito al cielo y los adultos a la suerte y verdad según su comportamiento, pero la realidad fue otra. Y esa me la tuve que callar. Comencemos con la familia. Recuerdan que dije familia, amigos, sociedad, cultura, ciencia. Mi familia fue católica, de eso no se habla. Mi padre no era tan católico que digamos, pero tampoco se interesó en escucharme. Mi madre fue la única que me escuchaba, pero tampoco me decía mucho, tal vez para no confligir con el catolicismo y las creencias que nos habían inculcado. Mis amigos menos me iban a comprender. Y cuando vengo a ver la cultura, la sociedad y la religión, todo eso estaba interconectado. Para contar una pequeña historia, dentro de las muchas veces que traté de explicar, me dijeron un día, ¿por qué no vas donde el cura? ¿Por qué no le preguntas? Él te puede orientar. Dicho y hecho, fui donde el cura, fui al confesionario. Al sol de hoy no recuerdo qué fue lo que le dije. Tal vez la frustración fue tan grande que lo borré de la memoria. Pero lo que nunca se me va a olvidar fue que me mandó a hacer yo no sé cuántos Padre Nuestro y cuántos Ave Marías. Y yo decía, ¿pero qué yo hice malo? Los hice por respeto, con las muelas de atrás. Pero ahí fue cuando me di cuenta de que había algo muy malo aquí. La ciencia, cuando voy a tratar de buscar solución a mi problema, y todo esto lo cuento porque yo sé que hay muchos que se van a identificar conmigo, muchos de los que han tenido experiencias cercanas a la muerte, precisamente en la cultura hispana, donde la religión está atada a todo. Fui donde un psiquiatra y traté de convencerlo de que me hipnotizara. Y él no quiso, porque él decía que él podía traer al presente traumas que podrían ser dañinos para mí.
y todo lo que me hablaba era de cosas psicológicas, que si era la mente, que si fue el impacto, que si el cerebro, etcétera, etcétera. Y cuando hablamos de historia, es que me di cuenta que la historia fue escrita por el hombre, que las metáforas y las analogías y las símiles se estaban tomando literalmente. Pero yo fui muy joven, tan solo había cumplido apenas 18 años y tuve que callar. Pero no fue hasta 32 años más tarde, cuando un espíritu de luz se manifiesta, es precisamente el 7 de julio del 2011. Un espíritu de luz se manifiesta a través de la voz de mi hijo de 20 años de aquel entonces, para recordarme de un acuerdo que hubo entre las partes en el 1979 para yo retornar a mi vida. Pero primero me contestó todas las preguntas que yo no había conseguido contestación de la humanidad. Y antes de marcharse, me dejó un legado que yo aprendí a llamar suma verdad. Y cuando suma verdad se manifiesta en mí, fue cuando yo me doy cuenta a través de una revisión de vida, como imágenes de mi vida, de eventos que ya habían pasado. Como por ejemplo, en el año 1979, suma verdad me dejó saber de que yo sí morí en ese accidente de auto. Y regresé para testar sobre la vida después de la muerte, que sí existe. Suma verdad también me hace recordar que en el año 2000 yo aprendí lo que fue intervención divina en el hecho de la muerte de mi madre, cuando podríamos decir un milagro ocurrió. Que en el 2002 yo tuve una experiencia cercana a la muerte para aprender lo que es la percepción. Y aquí quiero hacer un alto, porque cuando yo recibo esta suma verdad, esto no cambió los hechos ya habían ocurrido, hechos que yo no podía negar, pero que no había visto por estar tan sumergido en el mundo físico. Y así hay muchos sumergidos en el mundo físico que tienen experiencias espirituales y no las ven. Y yo soy testigo de ello porque yo no las vi. Lo que vi fue que sucedieron estos eventos, que fue qué casualidad, qué tragedia, que esto, que era lo otro, pero nunca lo até con que yo estaba recibiendo lecciones para prepararme para lo que eventualmente terminó siendo mi nueva profesión, digámoslo así. Y asimismo, suma verdad también me hizo recordar que en el año 2010 yo tuve una profecía. Esa sí la entendí, pero no sabía cómo. Y no mucho después de esa profecía, se hizo cumplir el 7 de julio del 2011. Vuelvo y repito, todo esto lo tengo en los videos de Spiritual Awakening International para la fecha del 13 de noviembre del 2011, para que vayan para que puedan ver más a profundidad lo que no puedo contar por el límite de tiempo que tenemos. Y como este panel es sobre las bendiciones y los retos, permítanme compartir entonces cuáles fueron mis bendiciones y los retos de cada uno de estos eventos. En el 1979, como una bendición, aprendí y comprendí que la vida continuó, que existe la vida después de la muerte, que uno sigue siendo uno mismo y que la existencia de Dios no es como la pinta en mi experiencia. Mis retos: comprender que no todos van a entender. Y esa es la frustración más grande que muchas personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte se han tropezado. No todo el mundo va a comprender, porque esto hay que vivirlo para comprenderlos. Para darles un ejemplo,
El amor y la paz que se siente cuando uno tiene una experiencia de muerte o cercana a la muerte es indescriptible. Y todos los que han tenido esa experiencia han acertado conmigo de esa realidad. Los que no la pueden experimentar y solamente pueden imaginársela, porque es una paz y un amor que no se siente en la tierra. Como retos, no creer todo lo que uno lee, porque yo estuve toda una vida tratando de leer y tratando de comprender qué fue lo que me sucedió y no encontraba contestación. Y más que todo, frustración. La frustración es lo más penoso, pero al mismo tiempo la frustración ayuda a entender muchas otras cosas. En el año 2000, como una bendición, en el lecho de la muerte de mi madre murió en una forma que es bien extensa de contar, pero se supone de que hubiese muerto pocas horas después de haber un tumor, haber bloqueado una arteria principal. El cerebro no recibió oxígeno y el doctor nos dijo que era cuestión de horas antes de que muriera. Pero a las 6 de la mañana despertó para entonces hacer unos cambios legales y luego morir. Eso fue un milagro. Y ahí aprendí lo que fue intervención divina. Pero en aquel momento me dejé llevar de los médicos y no entendí lo que había pasado. Más bien, el médico me dijo, eso suele pasar. Y yo siempre me quedé con esa duda. ¿Cómo es posible que me contestara eso? Porque es que no había otra contestación que darme. Como reto, tuve que aprender a discernir lo que puedo y lo que no puedo cambiar. Porque aquella intervención divina, que fue un milagro, fue algo que ocurrió, que mucha gente busca que ocurra cuando tienen un asunto severo, que piden un milagro o que buscan y ponen todas sus energías para que algo se logre y no se logra. Y el mejor ejemplo lo tengo yo, porque a consecuencia del accidente automovilístico, mi riñón izquierdo fue perforado, se alojó una partícula, esa partícula se encapsuló y por toda una vida yo estuve con ese padecimiento sin saberlo, hasta que mutación sobre mutación sobre mutación lo hizo carcinógeno y se convirtió en cáncer. Y por más que yo trate con todas mis energías de que ocurra un milagro, no ocurrió. Y entiendo que fue kármico. Seguimos. Para el año 2002, como una bendición en mi experiencia cercana a la muerte, que fue bien distinta a la experiencia en 1979, donde yo me desperté en una mañana y cuando me despierto me di cuenta que me estoy yendo al otro lado del mundo. Pero como ya yo había tenido esa experiencia, supe lo que estaba pasando y me dejé llevar. Pero mi esposa gritó y regresé. Una historia bien bonita que van a poder ver en el video del 13 de noviembre y van a aprender mucho de esa parte donde yo explico cómo es que la percepción humana funciona. Y para darle para ir al punto en los 38 minutos de ese video, en esa parte yo explico cómo la percepción humana funciona. Y ahí van a aprender porque es que nadie se pone de acuerdo de cómo es en el más allá. Cuando nos ven a Dios, otros ven el puente, otros ven la vereda, etcétera, etcétera, etcétera. Hice un pequeño ejercicio con los allí presentes y ustedes van a ver cómo es que funciona la percepción. En el 2010, como una bendición, yo aprendí a través de esa experiencia profética que las profecías sí existen. Yo, un analítico por naturaleza,
pensaba que no existían, pero sí existen. Hay un plan, pero también hay libre albedrío. Y la cuestión es poder discernir, pero proféticamente sí hay un plan. Y yo soy evidencia del plan, porque yo regresé para hacer un trabajo 32 años más tarde después de haber regresado y después de haber tenido una vida completa aprendiendo sin saber que me estaban preparando para ello. Y para el 7 de julio del 2011, como una bendición, aprendí a conocer el mundo espiritual. Si me permiten, voy a compartir con ustedes en este momento en el chat. Si me permiten, abro aquí el chat. ¿Dónde está el chat? No lo veo. Aquí está el chat. Lo perdí. Okay, en el chat yo voy a escribir mi página web para todos ustedes. Ahí lo tienen. Perdonen. Y sigo. Quien diga que el mundo espiritual es un mundo fácil, está equivocado. Porque el mundo espiritual, para uno poder entrar en el mundo espiritual, uno tiene que deshacerse de su viejo yo y transformarse en un nuevo yo. Desaprender todo lo que se ha aprendido equivocamente. Y más que todo, se va a encontrar, no como muchos lo pintan, que es no tan solo un paraíso, sino un camino de rosas, porque las rosas tienen espinas. Y esas espinas es la resistencia de nosotros mismos y de los demás. Y batallar con esas espinas es tener que soltar todo lo malo aprendido y aprender todo lo nuevo que hay que aprender. Dentro de todos esos retos, yo aprendí a no llorar al que está muerto. Y a mí me han juzgado severamente por no llorar a mi madre. Cuando mi madre murió en el funeral, todo el mundo lloraba, menos yo. Y me criticaron por ser un hijo que no tiene sentimiento, que no tiene corazón. Pero es porque yo sabía a dónde ella iba. Yo sabía dónde ella estaba. Yo sabía que ella había dejado de sufrir. Y yo no tenía por qué sufrir, porque entonces la pena era mía. Y yo no tenía pena. Yo tenía alegría. Y eso no se entiende hasta tanto uno no haya pasado por esa experiencia y haya vivido esa experiencia. Me frustro, me enojo, sí, pero no porque yo quiero las cosas como yo quiero, sino porque yo entiendo mucho más y me frustra ver a tantos que no quieren entender, tantos que quieren seguir con la vida como la llevan, porque es cómoda, es tranquila. ¿Qué más hay que buscar? Ya yo sé que pase lo que pase, yo voy a ir al cielo. Y no necesariamente es así. Y con eso yo creo que ya han pasado mis 20 minutos. No sé si haya más tiempo para un poquito más. Eso lo dejo a la moderadora. Queda un poquito de más tiempo. Sí, tienes 8 minutos. 8 minutos más. Ok. Como le dije, no le tengo miedo a la muerte, pero sí le temo a los asuntos pendientes, porque sí aprendí algo. Hay muchos que no piensan, o más bien piensan que al morir lo sueltan todo, pero hay muchos asuntos pendientes que si no se resuelven, uno se queda parado.
Y no lo digo por mal, lo digo porque una de las cosas que aprendí es que resuelvan todo asunto pendiente para que se puedan ir con el alma tranquila. Para darle un ejemplo, en el año 2000, en el 2002, cuando yo tuve mi experiencia cercana a la muerte, yo me iba tranquilo, porque para aquel entonces yo trabajaba en la industria de los seguros y yo valía más muerto que vivo. Todos mis asuntos legales estaban totalmente arreglados y coordinados. Yo no tenía nada excepto mi esposa, que fue la que me recordó que tenía que regresar. Pero fuera y aparte de eso, todos mis asuntos estaban resueltos. Y les pido a ustedes que me escuchan, que hagan las paces, resuelvan sus problemas legales, familiares, eh, todo, todo mal que hayan hecho, busquen la forma de hacer enmiendas para que estén tranquilos. Otra cosa que aprendí es la compasión. Y la compasión no es dejar que quitarle los problemas a las personas o resolverle los problemas a las personas, porque resolverle los problemas lo que están haciendo muchas veces es agravando el problema. Hay que dejar que la vida se manifieste en cada uno de nosotros. Muchos le echan la culpa a que mala suerte, mala racha, que si por culpa de aquel, por culpa del otro. No, nosotros vinimos a aprender. Y hay tantas personas que conozco que dicen, ¿qué yo he hecho en esta vida para merecerme esto? Es que hay que pensar no solo en esta vida, sino en todas las anteriores. Pero para eso hay que conocer y reconocer el mundo kármico, la ley kármica, la que unos le llaman ley de causa y efecto. Y esa es la que hace que hoy día uno tenga sus virtudes, sus defectos, las buenas cosas, las malas cosas. El problema con karma es que muchas personas le echan la culpa al mal, pero hay buen karma, hay mucho buen karma, hay muchas cosas que uno ha aprendido en otras vidas y se le hace 1000 veces más fácil poder resolver asuntos, entender cosas por las experiencias de vidas pasadas. Y dentro de todo eso, aprendí a respetar a los animales y a la fauna, porque todos somos unos. Los animales siguen teniendo alma. Muchos dicen que no. Los animales tienen alma. Todo es espíritu. Todo se manifiesta a lo que es espíritu. El espíritu es la esencia de todo, la energía, la vibración. Unos le llaman espíritu, otros le llaman conciencia, otros le llaman energía, llámenle lo que quieran, sigue siendo uno mismo. Y uno es la individualización del único ser que somos nosotros mismos, en espíritu, porque la naturaleza del hombre o de la humanidad es espiritual y no física. Y con esto los dejo, porque creo que ya se me fueron los 8 minutos. Buenas noches a todos. Ay, muchísimas gracias, Francisco. Qué belleza de presentación. Qué cosa tan bella. Nos das mucha luz a todos. Y Gracias. bueno, con esto continúo con mi presentación. Y bueno, para una corta introducción, pues nací en Colombia y ahora vivo en Mississippi, Estados Unidos. He tenido múltiples experiencias espiritualmente transformadoras desde la infancia, incluyendo 2 experiencias cercanas a la muerte. Soy bióloga marina y ex oceanógrafa de la NASA y me he convertido en una oradora pública inspiracional a nivel internacional y soy la autora del libro Una vida guiada en la luz, que está en inglés y español, y el subtítulo es Cómo una científica aprendió a escuchar su sabiduría interior. Y bueno,
con esto les comparto mi historia. Y bueno, acá tengo un PowerPoint. Y bueno, como ya sabemos, el panel se llama Las bendiciones y retos de ser un experienciador. Y al igual que con Francisco, algunos conocen mi historia, otros no la conocen, pero igual hice una presentación muy linda, muy completa para Spiritual Awakenings International al principio de este año, y si quieren ver el relato completo de la experiencia cercana a la muerte, lo pueden ver ahí. Pero como un resumen rápido, mi primera experiencia cercana a la muerte ocurrió cuando estaba cercana a la edad de 3 años. Aquí es una foto de antes de que esta experiencia ocurriera. Y durante esta experiencia tuve un accidente en el cual me caí en un tanque de agua y me ahogué. Y como resultado de esto, pues tuve esta experiencia en la cual experimenté, bueno, cosas maravillosas. Imagínense de estar en el trauma, de estar ahogándome, de estar en ese tanque de agua sin poder respirar, sin poder entender lo que estaba pasando, un momento de horror tremendo. De ahí experimenté lo que es la absoluta paz, experimenté lo que es la tranquilidad. Imagínense de pasar del horror a, y yo no sé qué me estaba pasando, no sabía, pero era, esto es maravilloso. Era una sensación de absoluta belleza, tranquilidad, lo que yo no entendía en ese momento, el concepto del amor, la palabra amor la traigo ahora, pero entendiendo lo que es el amor ahora, es ese estado de, imagínense sentirse como abrazados, sentirse totalmente que perteneces, que eres parte, es el amor universal. Y bueno, era el estado también de curiosidad. ¡Wow! ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? Y bueno, también experimenté eso está aquí en inglés, pero es el silencio, el silencio que viene con esa paz absoluta. Y era la sensación, yo soy el silencio, y de ahí la sensación de yo soy un ser de luz, descubrí yo soy la luz. Y bueno, así como lo presentaron hoy temprano también en el panel donde hablaban de experiencias que han ocurrido a personas cuando eran niños, y en muchas experiencias cercanas a la muerte experimenté la luz. Es en el momento en cual puedo decir que me sentí que estaba en el hogar. Y en este momento en que experimenté este plano de la luz, que es también similar a lo que Francisco llama la nada, yo lo llamo también la nada. Era un estado en el que no había color o forma o vibración o nada que yo podía describir o nada que yo le pueda dar un nombre, pero si pudiera decir algo, diría que experimenté la totalidad, la presencia absoluta, la conciencia pura, la fuente, la unidad. Entonces no se imaginan cuando volví, porque claro, después de esto, mi madre descubrió, igual la historia está toda en esta otra presentación, pero mi madre supo que yo me estaba ahogando y fue quien me rescató, me sacó del tanque, y cuando volví, imagínense, después de sentir esa sensación de libertad, de paz, de dicha, de tranquilidad, volver al cuerpo donde sentía la sensación de dolor, frío porque el agua en el tanque estaba helada, la sensación de no quepo en este cuerpo, donde está la libertad, y bueno, había sido, cuando volví fue la sensación de que había sido como absorbida, como si una aspiradora me hubiera como traído de vuelta al mundo. Pero ¿qué pasó? Yo vuelvo, y además de que estaba muy malhumorada de haber vuelto, como así, que me traen de ese mundo tan delicioso que estoy experimentando, vuelvo con un estado de conciencia que no tenía antes. ¿Cómo sé esto? Porque cuando regreso siento la sensación, uno, no pertenezco,
cuando veía a mis padres decía, estos no son solo mis padres biológicos, los sentía como mis iguales, y porque había experimentado la unidad. Y luego mi madre con el tiempo me dice, nunca conocí una persona que fuera tan rebelde. Me volví muy rebelde porque yo decía, porque ustedes me tienen que decir qué hacer. Yo sentía que tenía, para la edad tan corta, ya como una claridad que la demás gente alrededor no tenía. Y cuando me observé a mí misma, digo, yo no soy esta niña. Y nunca me volví a sentir como una niña. Y no quería comer, y no quería jugar, y no quería ser parte. Fue una situación supremamente difícil. Y lo otro que se presentó fue para validar la experiencia, fue el, ahora darse cuenta que, como les comento, apenas iba a tener 3 años y de pronto empecé a tener habilidades después de esta experiencia. Ahora podía escribir, podía leer, podía resolver problemas matemáticos, podía poner rompecabezas complejos juntos y además podía dibujar, pintar con mucha claridad. Entonces, hasta el lenguaje, tenía un lenguaje luego que desarrollé más complejo. Entonces, era increíble porque la gente alrededor no entendía lo que pasaba, pero igual yo no tenía el conocimiento o el lenguaje o la posibilidad de explicar qué me estaba pasando. Y cuando estaba en el peor de mis momentos, cuando no quería estar acá, dejé de comer. Fue cuando la ayuda que necesitaba se presentó en la manera más hermosa. Y fue cuando empecé a tener lo que hoy conocemos como experiencias fuera del cuerpo. Y durante esas experiencias visitaba de nuevo ese reino de la luz que había experimentado durante mi experiencia cercana a la muerte. Y en estos viajes fuera del cuerpo veía colores, sentía vibraciones, sentía frecuencias, sonidos que jamás he experimentado en este plano físico. Y en uno de esos viajes fuera del cuerpo, un día me vi rodeada de luces que brillaban bueno, como decir, estar viendo al universo, infinitas. Y en otra de esas experiencias, un ser que brillaba de luz dorada se acercó a mí, se transformó en figura humana y me tocó, y fue cuando yo dije, ¡oh! Eres un ser de luz. Entonces, bueno, ahí empecé a ver lo que yo empecé a conocer y a describir como seres de luz. Y al principio estos seres de luz realmente no decían, no hacían nada, pero era en su presencia que empecé a sentir que sanaba, empecé a sentir que pertenecía. Y fue al poco tiempo, un día tomando una ducha, que ahora estos seres de luz que al principio solo se presentaban cuando tenía estos viajes fuera del cuerpo, un día se presentaron en el baño, en la ducha, y era una luz azul brillante, y dije, ¡oh! Ahora los seres de luz están acá. Y ahí es cuando empecé a sentir que, bueno, que pertenecía, que me sentía mejor, pero yo estaba muy desconectada con mi nombre y con esta realidad. Entonces yo siempre le decía a la gente que no me llamaran Ingrid, que me desesperaba. Y cuando me preguntaban que cuál era mi nombre, yo decía, yo no necesito un nombre. Y bueno, ahí fue cuando los seres de luz empezaron no solamente a estar ahí en presencia, sino a hablarme. Y es cuando me dijeron, los nombres no son necesarios en el reino de la luz, pero a la gente le va a tomar tiempo entender esto. Y yo dije, ¿cómo? ¿Pero quién me habla? Y bueno, de ahí empezó ya no solamente presencia, pero comunicación. Y bueno, fue cuando los seres de luz también me dijeron, por ahora no digas nada porque no te van a entender. Me decían, algún día compartirás tus experiencias con todo el mundo. Y esto, una de las enseñanzas bellas de toda esta experiencia fue con el tiempo y desde este momento el saber, no estás sola. Y bueno, esto está molestando. Quería traer
esta fotografía a colación, porque a pesar de que los seres de luz me decían, no estás sola, a pesar de que ya se manifestaban conmigo con comunicación, esta era la apariencia y como me veía antes de que ocurriera mi experiencia cercana a la muerte. Y miren el contraste de cuando a la misma edad, cuando regresé después de esta experiencia. Yo realmente era como no volví a sonreír, era como la sensación no pertenezco, me siento como un alien, no soy de aquí, no soy comprendida. Entonces fue un tiempo supremamente difícil y siendo tan pequeña. Pero gracias a Dios, los seres de luz me dijeron, habrá personas en tu camino que se aparecerán para ayudarte y apoyarte. Y bueno, una de estas personas, gracias a Dios, fue mi mamá. Y esto se dio porque a los 5 años mi mamá descubrió que yo podía ver auras y seres de luz, porque en el colegio empecé a pintarlos en todas partes. La profesora curiosa preguntó y yo dije, son mis amigos los seres de luz, llamaron a mis padres, mi mamá vino. Y bueno, ahí no solo descubrimos que podía ver los seres de luz, yo luego le volteo y le digo a mi mamá, mamá, créeme. Y entonces mi mamá en ese momento dijo, ella no me quería que estuvieran problemas, así que me hizo como los ojos de mamá, calla, y le dijo a la profesora, nada pasa. Pero fue la otra cosa. Ahí descubrimos que podía haber no solo seres de luz, pero todos mis dibujos tenían auras. Y bueno, ahí esta fue la experiencia en el colegio. A los 6 años también comencé a ver espíritus. Y bueno, aquí el apoyo con mi mamá sucedió es que en esta experiencia después del colegio es cuando mi mamá me dice, imagínense yo con esa necesidad de ser validada, porque con los niños pasa que cada vez que nos ven y Francisco lo comentó, teniendo una edad adulta y las cosas tan difíciles, imagínense a un niño. Todo lo que yo decía era considerado que estaba soñando, que me lo estaba inventando, que no era verdad. Imagínense qué situación tan difícil. Y bueno, fue cuando mi mamá me dijo, yo te creo porque yo también veo cosas que otros no pueden ver. Es cuando mi mamá me confesó que ella también podía ver espíritus y bueno, de ahí empecé a poder sentir que alguien me apoyaba. Y bueno, después también mi abuela apareció en mi vida como una gran ayuda, porque mi abuela me ayudó en el camino espiritual, me enseñó a meditar. Y bueno, de ahí una mañana desperté con la vibración del sonido Om y seguí continuando teniendo experiencias espirituales muy, muy profundas a lo largo de mi vida. Y de ahí, bueno, empecé a leer, a querer estudiar, a querer aprender, a leer libros muy complejos. A los 12 años me sentía, imagínense, todo ese tiempo tan diferente, que a los 12 años yo sentía la sensación, quiero morir. Y fue cuando mi abuela me llevó al primer templo budista, donde como que me sentí como que estaba más en vibración con lo que yo estaba experimentando y aprendí, bueno, otros tipos de meditación. A los 17 años comencé a tener acceso a vidas pasadas y más tarde me di cuenta que desde los 4 años había comenzado a tener visiones. Otra cosa muy fuerte es que a los 10 años, yo cuando hice la primera comunión, mi amor por Dios era tan inmenso que yo pensaba que yo quería ser monja. Y entonces cuando yo voy y hablo con un cura, porque yo sentía como ese amor y esa necesidad de decirle al cura, es que Dios no es temor, Dios es amor, porque yo había experimentado amor, Dios como completo amor. Y es cuando me pasa algo similar que con lo de Francisco. El cura se puso muy bravo, dijo, usted no sabe nada, solo es una niña. Y me puso a rezar bueno, a repetir todas las oraciones. Y de ahí empecé a sentir como un estado de depresión supremamente grande desde que estaba bien pequeña. Y bueno, siempre me hacía la pregunta, ¿por qué yo? Y es cuando los seres de luz me contestan, porque eres especial.
Y es cuando les digo qué quiere decir con eso de que somos, de que soy especial. Y es cuando me dicen algo hermoso, me dicen todo el mundo es especial, pero no todo el mundo lo sabe todavía. Y bueno, igual me sentía tan desconectada con el mundo. Imagínense, era como vivir un pie acá y el otro en las nubes, el otro en el reino de la luz, que llegó un momento que a los 19 años le tuve que prácticamente decir a los seres de luz, no, necesito vivir mi propia experiencia humana, y ellos, sí, muy bien, y sigue tu camino, y de ahí, bueno, no hubo una desconexión completa, pero sí esa conexión que tenía tan cercana. Haz de cuenta como crear una separación, pero de ahí empecé a vivir muchos retos y muchas experiencias mano a mano con la muerte. Y a los 23 años tuve una segunda experiencia cercana a la muerte, y es cuando otra vez validé que la muerte no existe, igual que lo mencionaba Francisco. Y durante esta experiencia, que fue un accidente en moto, otra vez estaba en la paz absoluta, el deseo de ir al hogar, decía, no, ya estoy lista, pero bueno, no, tenía que regresar, y bueno, de nuevo en la presencia con los seres de luz y el entendimiento, y este fue otro mensaje que esta experiencia me llevó a experimentar, y es que cuando uno está en un accidente tan grave como estos, no hay dolor, no hay miedo, no hay, una vez sales del cuerpo, tienes claridad absoluta de todo. Y bueno, más tarde en mi vida, aquí estoy yo, tuve la oportunidad de conocer al Dalai Lama y recibir sus enseñanzas en Dharamsala, India. Y bueno, esto me llevó a reflexionar profundamente sobre mi vida, y entré en una depresión profunda, y esta depresión me llevó al despertar de la conciencia, porque a pesar que había tenido tantas experiencias espirituales, no tenía hasta el momento la claridad o el profundo conocimiento de qué era todo esto. Y bueno, y con esta depresión era cuando empecé a decir, Dios, ayúdame a ver, porque yo no puedo ver, no tengo la claridad. Y bueno, fue cuando fui y conocí un psicólogo, fui guiada a conocer este increíble psicólogo, y es cuando de nuevo, con todos los sufrimientos que había experimentado y toda la vida tan difícil, lo que decía Francisco, el camino espiritual no es un camino fácil. Sentirme sola, sentirme como un alien, sentirme separada, que nadie me entendía. Bueno, le digo al doctor, ¿por qué yo? Y el doctor me da una respuesta increíble, que fue como que abrió la puerta. Ahí fue cuando lo que llamo el gran despertar de mi conciencia se dio, y es cuando el doctor me dice, ¿por qué no? Y bueno, ahí fue cuando él empezó a decir, mira, gracias a esto ha pasado, y gracias a esto, y como que todos los puntos empezaron a conectar. Y ahí tuve tres claridades, bueno, inmensas. Y una fue que nada de lo que había pasado en mi vida era contra mí, sino que todo había sido para mí, para estar en este momento de claridad, en este momento de apertura, en este momento de conexión. Y dije, ¡oh! Todo tiene un propósito y me ha guiado a donde estoy hoy. Lo otro es darme cuenta que nada me estaba sucediendo en ese momento. En ese momento la única realidad era que estaba sentada en esa oficina con el doctor, y el resto estaba en mi mente. Entonces podía tomar la decisión de hacer lo que quisiera con estas memorias. Y bueno, con todo esto experimenté el estado de gratitud y lo que es el perdón verdadero. Porque si uno se da cuenta que nada es contra uno, sino para uno, entonces, ¿qué hay que perdonar? Entonces, en este momento podría decir que no tenía nada que perdonar, o que todo fue perdonado. Y bueno, ahí estaba luego en mi automóvil, y a los 19 años yo había experimentado otro momento de conexión con la luz muy intenso, y se repitió de nuevo a los 39 años. A los 19 años, como no tenía claridad, los seres de luz me habían dicho,
en 20 años entenderás. Y bueno, sí, la claridad vino y fue cuando vino una respuesta hermosa. Yo a los 19 años había preguntado, ¿cuándo dejamos de ser uno con el todo y cómo se nos olvidó? Y la respuesta fue, uno nunca dejó ser unidad, uno nunca ha abandonado la fuente, uno simplemente se distrajo y aparentemente se olvidó de quién es. Entonces es cuando nos damos cuenta que nada es lo que parece ser. Es como el pez en el agua, buscando el agua cuando ahí está, o los seres de luz lo ponen, es como el Alka-Seltzer, cuando creemos que todo es como tan sólido y pones el Alka-Seltzer en agua y se disuelve. Entonces nada es tan sólido como lo que parece, todo lo esencial es invisible para los ojos, como dice Saint-Exupéry en el libro de El Principito. Y bueno, para mí fue claro darme cuenta, aquí la conexión con los seres de luz se volvió a volver, bueno, totalmente conectada, fuerte, y es cuando me di cuenta, cuando estamos alineados con la fuente, el camino se hace claro, no hay más dicotomía, y es cuando sabemos a dónde ir, cómo hacerlo, entramos en ese estado de conexión con sabiduría y con el corazón. Y bueno, nos volvemos seres increíblemente intuitivos y llega un momento en que le pregunto a los seres de luz, bueno, pero ¿cómo hago para entender y para desmenuzar los misterios del universo? Y entonces la respuesta de los seres de luz fue, tú ya eres el universo. Entonces, así que para entender y desentrañar los misterios del universo, conócete a ti mismo. Y ahí empecé mi proceso interno de estudiarme y conocerme a mí misma. Y los seres de luz me dijeron, nada en el universo carece de propósito. Y bueno, empezaron a decirme, aprende a hacer las preguntas correctas y recibirás las respuestas correctas. Y bueno, las preguntas eran sencillas. ¿Por qué mi experiencia cercana a la muerte sucedió cuando yo era tan pequeña? Y la respuesta era, porque eras lo suficientemente grande como para recordar, pero a la vez lo suficientemente pequeña como para no estar condicionada todavía. Un ser puro, sin condicionamiento. Entonces, esto me ayudó luego a estar en esa pureza y nunca olvidar la esencia de quien yo era realmente. Por eso era que tan rebelde y no me dejaba condicionar. Eran unas peleas tremendas. La otra pregunta fue, ¿cuál es el propósito de mi experiencia cercana a la muerte? Y era para traer el mensaje del poder de la conexión. Ya casi se me acaba el tiempo, pero este mensaje fue súper poderoso porque era durante mi experiencia, como algunos lo saben, o si no, ahí está el video, descubrí, los seres de luz me dijeron, ¿te acuerdas? Mi madre fue la que me sacó del tanque y mi madre en ese momento estaba 10 minutos fuera de donde el accidente, estaba en camino a su trabajo y ella fue la que sintió, yo la vi desde arriba, sintió mi presencia y en ese momento dijo, algo pasa en casa y se devolvió corriendo. Entonces mi madre fue la que me rescató del tanque. Entonces, ¿qué pasa? Amor incondicional. Es cuando nos damos cuenta que no hay separación entre el plano espiritual y el plano físico. Estamos unidos por el amor. Pero cuando no hay conexión, como pasó con la empleada que supuestamente tenía que hacerse cargo de mí ese día, ella ni cuenta se dio de que yo me estaba ahogando. Entonces, cuando los seres de luz me dicen, cuando no hay amor, cuando no hay conexión, se genera división, se genera guerra. Cuando no hay amor, cuando no hay conexión, te dejan ahogar. Cuando no hay conexión, nos peleamos los unos a los otros, hay guerras. Y bueno, esta es la enseñanza principal de esta experiencia, es darnos cuenta que estamos, la unión a través del amor, el amor es real y nunca estamos solos.
Y bueno, la otra aprendizaje era cuál es el propósito de ser únicos. Y el propósito de ser únicos es para mostrarnos mutuamente la imagen completa. Es para darnos cuenta que unos a los otros nos complementamos, que es como si tuviéramos un rompecabezas universal y cada uno es una pieza única, o un tapete universal y cada uno es un hilo único. Estamos todos acá para complementarnos. Yo pongo el ejemplo de los dedos y la mano. Cada uno es diferente, pero estamos a una mano. Es el de la unidad y el saber que somos uno. Imagínense cuando dos manos se unen, el poder que esto trae, y cuando nos unimos todos, bueno, y junto con la naturaleza, bueno, algo grandioso se da. Y viene esta enseñanza que dice que cuando pienses que eres demasiado, porque a veces estamos en ese punto de arrogancia, recuerda que no eres más que una partícula de polvo en el universo. Pero cuando pienses que no eres nada, recuerda que eres tan total como el universo. Y esto es muy claro, no viniste aquí para ser normal, viniste aquí para ser tú ser excepcional. ¿Y cuál es el propósito del tiempo y la experiencia? Para ayudarnos a recordar quién realmente somos. Y bueno, esta es la pregunta más increíble. ¿Puedes recordar quién eras antes de que el mundo te dijera quién debes ser? Y es el camino a recordar, somos seres de luz. Y yo siempre digo en mi charla, yo le digo a la gente, es que para mí es como que las puertas nunca se cerraron, porque la gente me pregunta, ¿cómo no olvidaste? Entonces, yo digo, es que es como si las puertas no se cerraron, y los seres de luz me dicen, pues claro que las puertas no se cerraron porque no hay puertas. Las puertas se crean cuando hay condicionamiento, cuando hay creencias, cuando las experiencias nos llevan a pensar que hay cosas buenas, malas, negativas, bueno, todo esto. Y entonces esto nos lleva a recordar que el hogar no es un sitio, sino es un estado del ser. Y una vez de vuelta en el hogar, podemos enseñarle a todos los demás el camino de regreso al hogar, ayudarnos a alinearnos los unos con los otros. Y esto se puede hacer una persona a la vez, con nuestros hijos, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestras personas en el trabajo, cada uno. Y esta es la otra pregunta que le hacía a los seres de luz. ¿Cuál es el propósito y cuál es la misión? Dicen, tu propósito es ser la luz y tu misión es brillar esa luz en lo que quiera que hagas. Entonces, cada ser despierto sirve como la luz en el despertar de cientos de personas más, y hoy te invito a que seas esa luz, y en unión con los demás nos podemos convertir en una gran, gran llamarada para, bueno, ayudarle al mundo, como hablaba Francisco, que uno se siente a veces con esa sensación de que podemos hacer siempre sé esa luz. Y bueno, para terminar, ¿cómo enseño el amor? ¿Cómo enseño la compasión? ¿Cómo enseño a hacer esa luz? Enseña con el ejemplo. Para enseñar amor, sé amor. El amor, la alegría, la paz que vienen del ser. Sé y no estarás equivocado. Y bueno, la unidad y la conexión comienzan dentro de nosotros. El amor es la respuesta. Así que sé la luz. Y bueno, con esto termino mi presentación. Y si tienen alguna pregunta, aquí estamos Francisco y yo para responderla. Bueno, acá encontré una, mientras tú encuentras a ver si hay otra. Encontré una que dice, Ingrid, ¿puedes todavía comunicarte con seres de luz? Sí, Diana, sí, pues cuando en realidad, cuando digámoslo así,
la puerta o la desconexión se dio. Yo digo que es como cuando uno va a la universidad y se va de la casa, pero los padres siempre siguen ahí. No quiere decir que los padres desaparecieron, sino si uno va a la universidad, se muda a otro sitio y los padres están a una llamada telefónica. ¿Sí? Entonces era ese tiempo en el que yo necesitaba mi independencia, yo necesitaba poner los pies en la tierra, sentir la humanidad, sentir que era humana y sentir, bueno, a través de dificultades y retos y todas las cosas de la vida, pero y eso, todos esos retos y dificultades me llevaron a ser más compasiva, a ser más empática, y a entender y a comprender a las personas que, bueno, no comprendían todas esas cosas que cuando yo era tan joven sí. Y cuando tuve lo que llamo el gran despertar de la conciencia, bueno, la conexión totalmente se estableció de nuevo, es decir, como que me mudé de vuelta a la casa de los padres y ha estado bien presente hasta el día de hoy. Uh-huh. Ok, aquí hay otra pregunta. Ingrid, ¿es necesario sufrir para despertar nuestra conciencia? Bueno, yo creo que Francisco y yo podemos contestar esta, pero miren, es que lo que pasa es que nosotros, cuando yo era pequeña, los seres de luz me decían, Ingrid, simplemente déjate llevar por o deja descansar en los brazos de la divina conciencia. Pero no, yo era súper rebelde y también tenía mucha resistencia. Y cuando tenemos esa rebeldía y esa resistencia, pues las cosas se van a presentar para que haya claridad de alguna manera. Y este es el otro ejemplo que yo pongo. ¿Y cómo puedo explicar esa resistencia en una analogía? Yo pongo el ejemplo de un ave en un nido. Entonces el ave está en su nido, feliz, tranquila, y si no hay nada que la haga mover del nido, pues el ave no se mueve. Yo digo, si estamos contentos ahí en el sofá sin movernos, no pasa nada. Entonces llega un momento en que la mamá ave un día dice, uy, este niño ya está listo para volar. Y el pájaro, el ave dice, la bebé, dice, no, yo no me muevo de acá. Entonces la mamá deja de traer comida y dependiendo de nuestro estado de conciencia, uno puede decir, oh, mira qué mala es. O puede decir, sí, ya es mi tiempo de salir del nido, pero si uno es bien, está resistiendo y está peleando, se queda en el nido. Y resulta que ya no hay comida, resulta que el nido se empieza a ensuciar, a ser pequeño. Esos son los retos, las dificultades y se convierten en sufrimientos porque ahora no quepo en el nido, pero uno es el que está tomando esas decisiones. Hasta que finalmente se viene una tormenta porque es que uno no quiso escuchar, se partió la rama, bueno, y le toca a uno saltar del nido, como sea. Y en el momento que saltas del nido y, wow, abres las alas y te das cuenta, si todo esto no pasa, nunca me habría dado cuenta que podía volar. ¿Sí? Pero si desde el principio empezamos a tener claridad y toda esta conciencia, muchos sufrimientos no son necesarios. Simplemente empezamos a trabajar internamente y a ganar claridad interna. ¿Tú qué piensas, Francisco? Bueno, por mi parte, yo puedo decir que el sufrimiento es la falta de entendimiento. Es la resistencia que uno pone ante los cambios. El problema es que nos han condicionado a creer ciertas cosas que cuando uno tiene una experiencia cercana a la muerte y lo ve totalmente distinto, pues es más fácil, es más llevadero. Pero aquellos que no han tenido esa experiencia sufren al no comprender las cosas. El sufrimiento es simplemente la falta de comprensión, al igual que la resistencia de uno mismo. Por ejemplo, uno de los sufrimientos más grandes, ¿por qué esto me está pasando a mí? El problema no es que te esté pasando, el problema es que no estás entendiendo por qué te está ocurriendo. Y entonces ahí viene la resistencia, queriéndole echar la culpa a los demás, pensando qué es lo que yo he hecho en esta vida
No, es que tienes que mirar mucho más adentro. Aquí vinimos a aprender. Y una vez uno acepta que uno vino a aprender y uno vino a modificar y uno vino a cambiar para tratar de ser un mejor yo, entonces la vida comienza a cambiar su matiz. Y entonces ya el sufrimiento se convierte en comprensión. Y la comprensión, como yo dije al principio, no es querer cambiar las cosas, es entender cómo es que las cosas ocurren. Y ahí entonces es que uno entra en paz. Muy bien, sí, totalmente, totalmente. Aquí tengo una pregunta que me hicieron en inglés. Eh, Vamos a ver si tú me ayudas a pasarla al español. No entiendo la palabra Lisa T. Pregunta, Ingrid y Francisco, tú y Francisco encuentran más fácil aceptar a la humanidad fragilidad, asumo que sería Y eh, frágil. ser frágil, en otros porque ustedes han tenido una experiencia cercana a la muerte. En mi opinión, eh, lo que sucede es cuando uno tiene una experiencia cercana a la muerte, uno ve las cosas en otro plano. Y al ver las cosas en otro plano, entiende lo desligado que hay tantas personas de la gran realidad de nuestra naturaleza espiritual. Eh, si es fácil aceptarlo o no, todo depende de cómo uno lo tome. Por ejemplo, en el caso mío, a mí se me hizo bien difícil porque yo soy de los que digo, ¿por qué no entienden? Quisiera que entendieran y si pudiera meterme dentro de la cabeza, pero no puedo. Y entonces me frustro. Ese soy yo. Me frustro. Pero me frustro porque estoy tratando de hacer un bien, quiero hacer un bien, y todas estas personas que han tenido experiencia cercana a la muerte y los que han tenido otras experiencias espiritualmente transformadoras, ven el mundo de otra forma y a veces es fácil, pero a veces bien difícil aceptar la fragilidad del ser humano. Esa es mi opinión. ¿Cuál es la tuya, Ingrid? Sí, puede ser bien difícil y te cuento que cuando yo era pequeña y tenía menos conocimiento de las emociones y las cosas que los seres humanos experimentamos, bueno, porque uno está pequeño y todavía no ha vivido muchas cosas, la sensación era supremamente fuerte. Francisco, yo miraba a la gente y decía, ¿qué le pasa a esta gente? No entienden nada. Y era supremamente fuerte. No me podía conectar con otros niños, no me podía conectar con gente de mi edad. Mi madre hasta me llevaba a reuniones de señoras más grandes porque sabía que yo no jugaba con nadie y yo me sentaba, cruzaba la pierna con 4, 5 años y ellos contaban sus historias de sufrimientos, cosas y yo era perfectamente clara, yo entendía eso, yo decía, tenía claridad de cosas que los adultos estaban hablando. Claridad en el sentido de que yo sé de qué está hablando, pero a la vez no entienden nada, ¿qué les pasa? Pero yo de luego tuve yo misma que ir a través de muchos sufrimientos, muchas penas, muchos retos, para luego darme cuenta lo fácil que es olvidar quién somos. Lo fácil que a veces uno queda atrapado en la realidad exterior, en el día a día, en las cosas de la vida y pierde uno el camino. Entonces, ¿a qué me llevó eso? A tener más, digámosle así, empatía, más compasión, más entendimiento. Y, y luego los seres de luz se presentan y me dicen, Ingrid, tu camino es el camino de la gentileza. Tú no estás aquí para convencer a nadie de nada. Tú estás aquí para ser una luz en el camino. Tanto que al principio, cuando yo tuve mi despertar de la conciencia grande y seguía trabajando para la NASA, imagínense. Y entonces estaba yo ahí, yo
vengo y digo, ¿qué puedo decir o hacer para que esta gente entienda? Porque me pasaba igual que Francisco, era como, pero era más mi sensación, era yo quiero mostrarle a los demás lo que yo estoy experimentando, era un deseo de compartir, de servir. Y es cuando los seres de luz en ese momento me dicen, no digas o hagas nada. Y yo me quedo aterrada, digo, ¿cómo? Y me dicen, no, en este momento tu conciencia, tu luz es lo que ellos necesitan. O sea, primero sé, y desde ese ser, desde esa acción de ser, o desde esa no acción, simplemente sé, y de ahí las palabras y las acciones vienen. Entonces así empecé a hacer y el libro salió las enseñanzas, las clases, las personas, lo que comparto viene de ese sitio de calma y de conexión y de claridad y de unión con la totalidad. Siempre digo, soy un vehículo, soy un instrumento. Y así es como lo veo y no trato de convencer a nadie de nada, simplemente ser suave y ser dulce y ser esa luz en lo que uno, donde uno quiera que esté y con quien esté. Y no es fácil llegar ahí. No es fácil. No es fácil. Ingrid, tengo una pregunta y te la voy a dar a ti porque sé que tú la puedes contestar mucho mejor que yo. La pregunta, bueno, es un comentario y termina con una pregunta. Dice así, desde muy joven, casi niña, empecé a leer sobre diversos temas, meditación, vida después de la muerte, a partir del fallecimiento de mi padre. Tuve a través de mi madre evidencia de la vida después de la muerte. Y durante un tiempo me sentí como si hubiera encontrado eh, la razón de muchas cosas. Y reafirmé con mejor evidencia mi creencia en Dios. Sin embargo, no logro esa conexión con la fuente, con Dios, y esa paz que se logra como resultado. ¿Qué hago? Bueno, porque muchas veces lo que sucede al principio es que tenemos el conocimiento cognitivo y la parte de que sí hemos estudiado, hemos aprendido y bueno, con todo este proceso, imagínense, desde los 2 años experimentando el despertar de la conciencia, me di cuenta y con también estudiando y también siendo parte de, es que, y me gusta poner la analogía de, digamos, del jugo de naranja, que una cosa es conocer el jugo de naranja, saber la química, saber la biología de las naranjas, la fisiología, hacer un estudio completo de doctorado acerca de las naranjas o del jugo de naranja, y otra cosa es bebérselo. Es cuando uno dice, "Ah, ahora sí sé de verdad a qué sabe, cómo es y cómo se siente", ¿sí? Entonces muchas veces nos quedamos al nivel de que está acá en la cabeza y el proceso del despertar de la conciencia primero es ese proceso donde descubro, soy más que mi cuerpo, soy más, como que uno dice, bueno, soy más que esta realidad física, pero luego viene cuando tenemos que, digamos, y es el camino más largo que existe, ir del simplemente el conocimiento al corazón, a la experiencia, a realmente vivirlo. Y muchas veces para llegar allá lo que hay que hacer es calmar la mente, porque yo puedo tenerlo todo acá, pero bueno, ahora cómo se siente, cómo se experimenta. Y empieza el proceso uno de realmente calmar la mente, estar presente. Y en esa presencia con todo es que empezamos a practicar la presencia de Dios. Es increíble porque yo digo, Dios está jugando a las escondidas con nosotros. Dios está en todas partes y está en todo. Y eso fue lo que yo experimenté cuando tuve lo que llamo el gran despertar de la conciencia. Estaba manejando mi carro y es cuando siento que Dios era absolutamente todo. No había nada que no fuera Dios. y, y fue cuando hasta cada poro de mi cuerpo, el carro, el aire, todo era una manifestación
de la presencia de Dios. Sí, entonces, pero ¿cómo llegamos ahí? Toca el camino y muchas veces la gente lo quiere ya. Y es cuando yo le digo a los seres de luz, ay, la paciencia le pertenece al tiempo. Me dice, no, la paciencia le pertenece a Dios. Es una virtud y hay que aprender a cultivarla. ¿Y qué es esa paciencia? Toca calmar la mente, meditar, practicar lo que se llama mindfulness y empezar a ver a Dios en todas las cosas. Y ahí es cuando uno se da cuenta que se está comunicando con Dios a través de todas las cosas. Y después, bueno, se puede presentar en la manera de comunicación a nivel intuitiva o con espíritus o con seres de luz. Eso, hagan de cuenta que primero el bebé tiene que gatear, luego tiene que dar pasitos para luego poder caminar. Entonces hay que ir por todo el proceso. Gracias por la contestación. Otra pregunta, Ingrid y Francisco, ¿cómo lidiamos con sentimientos de culpa por haber herido a otros? Bueno, si me permite contestar esa pregunta y después Ingrid, Sí. para darte tiempo a que te recuperes. Yo entiendo, en base a mi experiencia espiritual, que uno tiene que aprender a perdonarse a sí mismo. Ahora bien, perdonarse a sí mismo no es decir, como yo he escuchado a tantas personas diciendo, yo soy humano, tengo derecho a... No, es comprender el mal que se hizo, aceptarse a sí mismo como la imperfección que uno tiene. O sea, yo y todos, muchas personas que han tenido experiencias espirituales no se convierten en ángeles de repente. O sea, estamos aquí porque estamos aprendiendo. Pero yo lo que he aprendido a través de todas estas experiencias es que uno se perdona a sí mismo entendiendo que uno erró y enmendar. Si uno no puede enmendar con la persona a quien uno hirió, es el deber de uno enmendar con los demás, porque enmendando a través de los demás es que uno aprende a perdonarse a sí mismo por los errores cometidos. Yo he cometido infinidades de errores y muchos de ellos los he logrado enmendar, otros no he podido, pero a los que yo no he podido, simplemente paso hacia adelante para la próxima persona que pueda ayudar. Y es como cuando uno es niño, que uno hace una buena obra, y aún de adultos, una vez uno hace una buena obra, como que el corazón se le abre, como que las puertas se le abran a uno y uno siente una emoción interna de saber del bien que hizo, que no tiene precio. Por lo tanto, el sentimiento de culpa es uno mismo regañándose a sí mismo. Perdónense, pero no es de echándola al olvido, no, yo soy humano, puedo cometer errores y sigo hacia adelante. No, es perdonándose a sí mismo, sabiendo lo que se hizo, no olvidándose y buscando enmendar. Es mi opinión. Ingrid. Yo pienso que es una respuesta, pero perfecta, Francisco. Sí, es con conciencia. Y en el momento en que despertamos a esa conciencia y nos observamos con esa conciencia, me parece divino. Yo creo que casi no hay nada que añadir ahí. Es bueno ahora cómo enmendamos y cómo creamos un camino con conciencia y claridad. Ahí es cuando está el aprendizaje. Y bueno, yo creo que lo único que añadiría es mira qué belleza saber que uno cometió un error y tener compasión con uno mismo y observarlo, nunca rechazarlo. Bueno, ¿esto qué me trae? Esa es la otra parte divina de todo esto. ¿Por qué ocurrió esto? ¿Para qué es? ¿Qué enseñanza me está trayendo? ¿Qué debo aprender de esto? Sí, entonces de ahí no solamente es una experiencia que ocurre, sino es una experiencia que trae transformación. Entonces de ahí es cuando realmente estamos utilizando todas nuestras experiencias para crecer y para evolucionar.
Eso sería lo único que añadiría. Tu respuesta estuvo muy linda. Gracias, gracias. Última pregunta, porque ya creo que nos tenemos que ir. Y dice así, ¿por qué si nosotros somos seres espirituales y seres de amor, necesitamos encarnarnos y olvidar de lo que somos? Wow. Ingrid. Bueno, yo, 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 em, yo tengo una clase entera que hablo sobre esto, pero porque, y hay una analogía que me gusta usar y ver cómo todo es una especie de simbología, digamos el microcosmos, para poder compararlo con el macrocosmos. Entonces, la simbología es que cuando nacemos en esta vida como un bebé, en el momento en que tú naces, eres puro, eres inocente, eres bueno, ese bebé, imagínate con esa pureza, pero el bebé no tiene conciencia de dónde viene, el bebé no tiene ninguna claridad o conciencia que viene de la madre. Entonces tiene que tener todo un proceso para darse cuenta, vine de la madre, soy esto, soy esta conciencia, tiene que tener todo un proceso evolutivo. Entonces, pongamos eso ahora en comparación con nosotros en el momento que emanamos, digámoslo así, de la fuente. Es como ese bebé puro, inocente, no tenemos conciencia de que hemos emanado de la fuente. Entonces es el camino para volvernos consciente de que somos esa conciencia, ¿sí? Y esto toma, bueno, para nosotros en nuestra vida como Ingrid, los seres humanos me muestran y dice, Ingrid solamente es un paréntesis en la eternidad del alma, quien soy. Y he necesitado todos estos paréntesis para ir recordando quién realmente soy, ¿sí? Y bueno, la pregunta que hace la gente, ¿por qué olvidamos, digamos, si estamos hablando de vidas pasadas, ¿por qué olvidamos lo que me pasó en otra vida? Bueno, porque imagínense cargar con esas memorias. Y hace poco estaba viendo un documental muy lindo en YouTube que muestra niños que son capaces de recordar vidas pasadas y el sufrimiento que esto acarrea es terrible porque entonces seguimos apegados a esas experiencias, esas emociones, el nacer de nuevo, como dicen los seres de luz, me dicen, ¿para qué cargar con un armario viejo si aquí te puedes comprar todo un armario nuevo? Es una oportunidad de como de resetear la computadora, pero adivinen qué, lo que es realmente la esencia de lo que hemos aprendido, la esencia espiritual de lo que somos, eso sí no se olvida. El resto, lo que es el bagaje, lo que no es necesario, ¿para qué cargarlo? Entonces, cuando volvemos a ingresar a esta vida, si tú ya tienes un conocimiento espiritual, una evolución espiritual, de cierta manera, la recuerdas rápido. En mi caso, a los casi 3 años de edad tenía que recordar, entonces fue rápido porque ya llevo un proceso evolutivo de despertar de la conciencia de quién sabe cuánto recorrido, ¿sí? Entonces, en el caso tuyo, Francisco, otra experiencia cercana a la muerte, en el caso de otras personas, una experiencia espiritualmente transformadora, un kundalini, despertar de kundalini, se manifiesta porque ya estabas listo. Es como la analogía de la semilla. Uno planta una semillita y uno no puede decirle a la semilla, mañana va a salir, ¿no? ¿Por qué no ha salido? Mañana. No, en el momento en que la semilla está lista, ella germina. Lo mismo, en el momento en que ya estamos listos porque tenemos todo un recorrido espiritual, entonces estamos listos para germinar. Y bueno, hay dos situaciones por las cuales venimos a experimentar la experiencia humana que nos brinda contraste. Esto es lo más increíble porque es cuando le digo a la gente, ¿cómo puedes saber o apreciar la salud si nunca has estado enfermo? ¿Cómo puedes saber la dicha si nunca has conocido la tristeza? Entonces, este contraste es lo que nos lleva a ver, a través de saber lo que no soy, empiezo a descubrir lo que soy. O sea, hay dos situaciones por las que uno viene acá para continuar su camino al despertar de la conciencia o seres que ya están, que llamémoslos maestros ascendidos, entonces que ángeles que ya están supremamente evolucionados,
como decir Jesucristo, como decir el Buda, Krishna, todos estos seres vienen aquí, pero para ayudar a la humanidad. Ellos no necesitaban reencarnar, pero vuelven a ayudar. Y nosotros, cuando nos convertimos en la luz, como los seres de luz, sé esa luz y brilla esa luz. Todos nosotros que empezamos a despertar en la conciencia, empezamos a brillar esa luz y compartir esa luz que ya somos. ¿Tú qué crees, Francisco? Bueno, yo lo pongo de esta forma, de la forma en que yo lo he aprendido a través de los maestros ascendidos que yo recibo. Nosotros encarnamos porque nosotros quisimos experimentar la vida a través del cuerpo físico. Nosotros fuimos quienes decidimos salir del mundo espiritual y entrar en el mundo físico. Y hoy día somos seres espirituales experimentando la vida a través de los 5 sentidos. ¿Y por qué olvidamos? Como dijo Ingrid, imagínate ese bagaje. Y estamos aquí retornando porque tenemos que rebalancear nuestro alma para poder regresar. Por eso es que hay que hacer el bien, por eso hay que estar en paz, por eso hay que engendrar paz, por eso es que estamos tratando de arreglar todo lo que hemos hecho a través de la historia. Y para mí eso es lo más importante, reconocer que estamos aquí porque quisimos. Y estamos aquí porque tenemos que aprender para regresar de vuelta a casa. Y yo creo que con eso despedimos el programa de hoy. Sí, con esto terminamos. Muchas gracias a todos por estar aquí hoy y los vemos mañana.